pasado 16 de enero concluyó la saga en el caso del tenista serbio Novak Djokovic, el cual finalmente fue deportado por las autoridades australianas al considerar que no cumplía con los requisitos de ingreso a territorio australiano. El caso del tenista Novak Djokovic nos va a permitir el día de hoy platicar algunos de los aspectos más relevantes que tenemos hoy en día dentro de la guerra internacional, justamente en el contexto de la pandemia del COVID-19. Uno de los primeros puntos que fueron los más controversiales fue la celeridad con la cual las autoridades australianas terminaron resolviendo el caso. Si bien es cierto cuando estamos viendo que hay una cancelación de la visa respecto a un individuo en particular, muchas veces los estados a nivel mundial, especialmente los que llevan a cabo esa práctica de deportación, va a ser muy expedita. Sí tuvimos varias voces, especialmente en redes sociales, de aquellos abogados que representan a aquellos segmentos de población que han sido clasificados como peticionarios de asilo por parte de las autoridades australianas, donde sus casos básicamente se extienden por meses e inclusive por años. Durante todo ese tiempo, esas personas se mantienen dentro de centros de detención, lo cual claramente pudo verse como en el caso del tenista, al ser el número uno a nivel mundial, el campeón defensor del Abierto de Australia, pues literalmente su caso se termina resolviendo en 10 días y se había argumentado que el trato que él mismo había recibido había sido privilegiado, en contraposición con este grupo de peticionarios de asilo. Aquí también va a ser muy interesante si uno consultó el expediente en el cual vimos cómo las autoridades australianas resolvieron el asunto del tenista. Va a ser muy importante lo que sería la asistencia consular. Si ustedes revisan el expediente, uno se puede dar cuenta cómo el tenista Novak Djokovic terminó siendo entrevistado a altas horas de la madrugada dentro del aeropuerto de Australia, en la cual se le empezó a consultar y a preguntarle alguna de la información que él mismo ya había asentado en el formulario que tenía que llenar para ingresar a Australia. Aquí las autoridades australianas ya habían tomado la decisión de cancelar su visa un día después, al 5 de enero, que había llegado a territorio australiano, y justamente aquí veíamos la posición tan vulnerable de las personas cuando ingresan al territorio de un tercer estado, ya que las mismas van a tener, cuando son turistas, este estatus de visitante en el cual literalmente van a ser invitados por parte de las autoridades, y las propias autoridades migratorias en el puerto de entrada van a decidir si el mismo ingresa o no. Aquí, leyendo lo que sería el interrogatorio que tenía este Novak Djokovic, se podía ver cómo él mismo en muchas ocasiones no contaba con información adicional, especialmente cuando le otorgaron 20 minutos adicionales al final de la entrevista para poder dar evidencia que pudiera cambiar la opinión de las autoridades migratorias australianas para evitar su eventual cancelación de la visa. Aquí vemos la vulnerabilidad porque muchas veces las personas cuando viajan al territorio de un tercer estado, pues justamente no van a viajar con un expediente, y de igual manera aquí vamos a ver la problemática que hay cuando no hay una homogeneidad a nivel mundial respecto a los requisitos de ingreso, y ahora justo en el contexto de la pandemia del COVID-19, cuando va a depender estado por estado qué medidas se está implementando a nivel interno, qué nivel de acceso se tiene a lo que serían los programas de inoculación en contra del virus del SARS-CoV-2, de igual forma, qué medidas de contención, de identificación del virus, pues va a depender mucho estado por estado, y aquí la problemática que vamos a tener por parte de aquellas personas que quieren trasladarse a un estado extranjero es que justamente van a tener que adecuar su conducta y van a tener que comprobar lo que le están pidiendo las autoridades nacionales de dicho estado para poder ingresar. Aquí esto va a estar intrínsecamente relacionado con lo que platicábamos en una cápsula anterior sobre si existía el derecho humano a migrar o a ingresar al territorio de un tercer estado que propiamente no sea el estado de origen del individuo. Y justamente aquí la respuesta, como lo comentábamos ya hace unas cápsulas, es que no existe ningún derecho humano para que las autoridades extranjeras le den a uno acceso. E inclusive, como en el caso del tenista, aun cuando uno ya se le haya autorizado una visa, la visa solamente va a otorgarle el derecho a la persona para tocar la puerta. Esto no significa que el ostentar una visa le permita ya ingresar al territorio, ya que las autoridades migratorias van a verificar que la persona no es un riesgo a la seguridad pública, a la seguridad interna, a la seguridad nacional del Estado. Y en esos casos actuales
bajo las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, que no es un riesgo de salud pública como sí lo fue en el caso y que como fue catalogado por las partes de las autoridades australianas en el caso de Novak Djokovic. En el caso de Novak Djokovic, vemos que las autoridades australianas argumentaron que su presencia en Australia resultaba una amenaza a lo que sería la paz pública y una amenaza a la salud. La amenaza a la salud, puesto que el tenista no se encontraba inoculado con las vacunas en contra del SARS-CoV-2, y a la paz pública porque el mismo estaba siendo utilizado como un estandarte por parte de aquellos segmentos de la población a nivel mundial que están en contra de inocularse en contra del virus del SARS-CoV-2. Si bien es cierto en algunas regiones del mundo hay cabida al argumento de que los derechos humanos le permiten a los individuos el decidir cuándo inocularse, cuándo no, qué información otorgarle a las autoridades gubernamentales, pues vamos a ver que esto no va a ser homogéneo, y cuando estamos hablando de que uno no es nacional de un tercer estado, si uno quiere ingresar a dicho estado, tiene que conformar con los requisitos que le está exigiendo él mismo. De igual manera, vamos a ver que en el caso de Novak Djokovic, en caso de que él mismo no hubiera querido ser sujeto a esta controversia e inclusive no ser detenido durante el proceso de deportación, pues él mismo no se hubiera ubicado dentro de la esfera de aplicación de las leyes australianas. En otras palabras, si no quería vacunarse y ya sabiendo de que Australia exigía este requisito, pues justamente había evitado el trasladarse a dicho territorio. Aquí lo problemático es justamente la contradicción que hubo por parte de las autoridades australianas, y justamente por eso tenemos dentro del derecho internacional la figura del estoppel, la cual le prohíbe a los estados el afirmar en un momento y en negar en otro sobre una situación en particular. En otras palabras, en el caso del tenista, se pudo comprobar cómo el gobierno de Victoria, esta provincia al interior de Australia, le había otorgado una excepción al tenista, ya que él mismo había estado infectado del virus del SARS-CoV-2 durante el mes de diciembre. Aquí también este detalle fue lo que causó mucha controversia por la irresponsabilidad con la cual tacharon algunas personas la conducta del tenista al haber estado infectado y al haber tenido activo el virus en su cuerpo y haber otorgado varias entrevistas y tener varios eventos públicos. De esta manera, teniendo ya esto como antecedente, las autoridades de Victoria, que es justamente la provincia donde se va a desarrollar el Abierto de Australia, en Melbourne, pues tenemos que ellas otorgaron esta excepción al requisito de estar vacunado, pero la contradicción vino posteriormente cuando a Novak Djokovic se le dijo que dicha excepción no iba a ser válida, ya que el ingreso a territorio australiano era controlado propiamente por las autoridades federales australianas. Entonces, ante tal acontecimiento, pues justamente vemos cómo es esencial lo que sería la protección consular, la asistencia consular, porque cuando vemos que el interrogatorio que él mismo estaba sufriendo dentro del aeropuerto, pues uno se encuentra expuesto al no conocer las leyes nacionales, al no conocer el modus operandi interno de cada uno de los estados, al comportamiento de esas autoridades extranjeras. Entonces, aquí viene la presión por parte del gobierno de Serbia, en la cual claramente apuntaron a esas contradicciones del gobierno australiano, señalándole que era injusto lo que estaban realizando en contra de su nacional al invitarlo, y una vez de que el mismo ya se encontrara en la esfera jurisdiccional de dichas autoridades, se le hubiera otorgado tal tratamiento. De igual manera, las autoridades serbias le otorgaron la asistencia consular, como eso sucede alrededor del mundo cuando uno se ubica en ese tipo de situaciones de vulnerabilidad donde uno puede cometer errores al no conocer propiamente las leyes domésticas de cada uno de los estados extranjeros. Entonces, claramente el caso de Novak Djokovic pues, nos va a demostrar cómo una de las mayores problemáticas que tenemos a nivel mundial va a ser esta falta de homogeneidad sobre los requisitos de ingreso, la capacidad que algunos estados van a tener y lo que sea el relativismo cultural respecto a la ideología que tenemos a nivel nacional en algunos segmentos de la población. En otras palabras, vimos cómo en el caso del tenista serbio el tema se volvió tan polarizante en Australia, primero porque el gobierno australiano ha emprendido una campaña muy fuerte de vacunación respecto a su población, y también muchos de los nacionales australianos se vieron varados en el extranjero al principio de la pandemia porque el gobierno australiano no les permitía el ingreso. En otras palabras, los australianos consideraban injustos que se le diera un trato privilegiado a un tenista
aun cuando el mismo fuera el número 1 a nivel mundial, y señalaban que era inequitativo que el mismo estuviera teniendo un trato privilegiado y se le otorgara una excepción, la cual no era la misma que se le otorga al resto de las personas. De igual manera, aquí va a contrastar lo que serían las tasas de vacunación en Serbia, donde vimos que hubo un gran apoyo a su nacional respecto a la población en general, respecto a sus autoridades, las cuales inclusive se llegaron a comprometer con el gobierno australiano que ellos iban a respaldar el comportamiento de su nacional durante el tiempo que el mismo estuviera compitiendo en el Abierto de Australia, si es que así lo dejaban, y los mismos garantizaban que el mismo iba a cumplir en todo momento las leyes de Australia. Aún teniendo este apoyo, pues veíamos este contraste y cómo nuevamente la presión social, pues justamente se vuelve el factor en el cual hace que las autoridades australianas reviren de la decisión que tenían con el jugador de tenis. En otras palabras, teniendo ya cerca elecciones en Australia, pues justamente la preocupación principal de las autoridades gubernamentales federales en Australia, pues es propiamente el mantenimiento en el poder de las mismas. En otras palabras, no van a poner en riesgo su permanencia o que hubiera una afectación o que se pudiera utilizar tal decisión como una veta electoral por parte de la oposición, y justamente aquí podemos ver muchas veces cómo la toma de decisiones a nivel estatal casi siempre estaba guiada por lo nacional y nunca por la afectación que pudiera tener a nivel internacional. De igual manera, no es lo mismo el nivel de relaciones que pudiera tener el gobierno de Australia con Nueva Zelanda o con el gobierno de Estados Unidos al nivel de relaciones que tiene Serbia. Entonces, todo este tipo de factores es lo que se va a tomar en consideración para poder llegar a la determinación final en el caso de Novak Djokovic, y de ahí que aun cuando un juez federal había señalado que se le debía permitir el ingreso en un primer momento a territorio australiano, pues tuvimos que el Ministerio de Migración y Ciudadanía revocó lo que sea el otorgamiento de la visa, la termina cancelando, y ahí es justamente cuando viene este recurso de revisión ante la Corte Federal Australiana, la cual, bueno, el 16 de enero termina decidiendo que es facultad exclusiva del Ejecutivo el poder determinar las razones por la cual se estaba cancelando la visa. En otras palabras, lo único que se abocaron era para poder determinar si la toma de decisión había sido ilógica o irrazonable, y al no encontrar evidencia suficiente que pudiera permitirles llegar a esa conclusión, básicamente señalaron que iban a desestimar el recurso que había impuesto la defensa del tenista serbio. De esta manera, bueno, una de las preguntas que pueden surgir es qué tan común se vuelve la cancelación de las visas estando ya en un tercer estado. Y aquí es muy importante señalar que la cancelación de las visas muchas veces es una herramienta de política exterior que los estados van a implementar casi siempre para coadyuvar una petición de extradición. En otras palabras, para terminar evitando un proceso largo ante las cortes judiciales de un proceso de extradición que se puede extender por varios meses o inclusive años, muchas veces los estados utilizan la cancelación de visas para remover de forma inmediata a un individuo que se encuentra dentro de su territorio y que no es su nacional. Entonces, de esta forma no debe de verse como algo extraño. La cancelación de visa es algo que ocurre alrededor del mundo en muchas ocasiones. Entonces, es algo común este tipo de procedimientos de remoción, como el caso del tenista Novak Djokovic. Entonces, aquí podemos ver por qué hubo una diferencia en lo que sería la duración del proceso de deportación en los peticionarios de asilos en el caso de una cancelación de la visa, y es justamente una de las razones en las cuales es interesante poder comparar cómo se les da un tratamiento diferente a este tipo de migrantes irregulares cuando los mismos ya están clasificados como tales al interior de un estado. Pero como conclusión, podemos ver cómo, si bien es cierto, aun cuando tengamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el margen de interpretación que vamos a tener de esas prerrogativas va a ir variando dependiendo del escenario y del territorio donde nos encontremos ubicados. No es lo mismo el derecho de elegir si a uno lo van a vacunar en contra del virus del SARS-CoV-2 en su estado de origen, a el exigir que se respete esa decisión en un estado donde están exigiendo justamente este requisito como un elemento esencial para poder ingresar en el mismo. De igual manera, la pregunta que surgiría es cómo yo evito
ponerme en ese estado de vulnerabilidad, pues justamente es consultar primero cuáles son los requisitos que los estados van a exigir a nivel mundial, adecuar mi conducta a los mismos y en caso de que yo vea que no cumplo con estos, pues no ponerme en la esfera jurisdiccional de autoridad de esas autoridades porque justamente puede existir la posibilidad de que haya una sanción o una afectación a la persona ya que se ubica dentro de las mismas, que sería el mismo argumento que habíamos explicado con la que sería la aplicación de las sanciones coercitivas unilaterales y cómo muchas veces se le facilita estas sanciones, la aplicación de las mismas a los gobiernos extranjeros cuando uno tiene intereses económicos dentro de dicho territorio. Sin duda alguna, la afectación política, la afectación diplomática del caso del tenista serbio se va a ver en las próximas semanas, justamente cuando llegue ya a su estado de origen y el gobierno serbio tenga posibilidad de reaccionar ante las autoridades australianas, pero sin duda alguna este caso nuevamente nos permite evidenciar cómo los estados están respondiendo de forma distinta dependiendo de la identidad cultural, los recursos económicos a la pandemia de COVID. Muchísimas gracias por su atención, no olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.